Bienvenidos a nuestro canal de historias emocionantes. Lo que vas a escuchar hoy es una narrativa impactante, jamás contada así en español. La feroz batalla en la que el general Patton cercó al legendario Erwin Rommel en Túnez y, según los testigos, 8.000 tanques se desintegraron bajo fuego en solo 30 minutos. ¿Crees conocer el verdadero rostro de la guerra? Quédate, suscríbete, comenta cuál es tu batalla favorita y acompáñanos en este viaje al límite de la resistencia humana. Era el amanecer del 23 de marzo de 1943. El aire en el desierto de Túnez vibraba con tensión contenida y el rumor de motores. Los hombres del ejército estadounidense observaban el horizonte polvoriento, esperando el siguiente movimiento de aquel mítico adversario conocido como el zorro del desierto, Erwin Rommel. La noche anterior, el general George S. Patton no había dormido. Revisó una y otra vez los informes de inteligencia, los mapas cubiertos de anotaciones frenéticas y rutas marcadas con lápiz rojo. Cada corredor de arena, cada cráter, cada valle podía decidir el destino de miles. En su tienda, Patton apretaba los puños y murmuraba para sí mismo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Para los aliados, la campaña de Túnez era la última oportunidad de expulsar a las fuerzas del eje del norte de África y abrir el camino a Europa. El enemigo estaba acorralado pero peligroso, como una bestia herida. Rommel, maestro en el arte de la sorpresa y la movilidad, había dirigido concesiones heroicas en El Alamein, Kasserine, y ahora se aferraba con fiereza a cada palmo del desierto tunecino. ¿Te imaginas estar en medio de un campo de batalla con miles de tanques avanzando hacia ti? Si estuvieras en el lugar de Patton o Rommel, ¿cómo reaccionarías? Déjanos tu comentario. Tu respuesta puede aparecer en el próximo capítulo. En las primeras luces del alba, el encuentro fue inevitable. Las divisiones acorazadas de Patton avanzaban en 3 columnas principales, a través de las colinas de la región de El Guetar. La estrategia era clara y arriesgada: emboscar las fuerzas blindadas alemanas, obligarlas a cruzar corredores estrechos donde la artillería estadounidense, apoyada por destructores de tanques M-10 y P-40 Warhawks, pudiera destrozar filas enteras de Panzers enemigos. Rommel, astuto y valiente, intuyó la trampa. Ordenó a sus comandantes desplegarse en formación defensiva de herradura y preparar sus temidos cañones PAK-40 para rechazar el avance estadounidense. Sabía que podía perderlo todo, pero aún confiaba en la disciplina de su Afrika Korps. Los soldados alemanes, exhaustos tras semanas de repliegues, miraban a sus blindados, algunos remendados con piezas improvisadas, y apretaban el gatillo con cada rugido de los Shermans que se acercaban. El silbido de los proyectiles fue el preludio del caos. En cuestión de segundos, el aire se llenó de humo, fuego y confusión. Lo que siguió fue una visión apocalíptica: tanques explotando en cadena, tripulantes saltando entre llamas, gritos mezclados con órdenes ahogadas por el estruendo de la artillería. El terreno temblaba. Viejos olivos y dunas salpicadas de metralla eran testigos mudos de una carnicería sin igual. El propio Patton, observando desde un altozano, sintió el corazón martillar en su pecho. Sabía que si vacilaba, perdería no solo la batalla, sino la moral de toda una generación de soldados. Ordenó a sus unidades avanzar sin piedad, recordando las palabras de su rival: «Atacaré y los aniquilaré, antes de que él lo haga conmigo». Los minutos parecían horas, y el resultado pendía de un hilo. Rommel, por su parte, mantenía la serenidad de los grandes generales. Movía las piezas de su ejército como un jugador de ajedrez obsesionado por la supervivencia. Sin embargo, la avalancha estadounidense era imparable. Los tanques de ambos lados, diseñados para resistir el infierno, se desintegraban uno tras otro. El humo del petróleo y la pólvora oscurecía el sol en pleno desierto. La batalla había alcanzado su clímax.
Al final de solo 30 minutos, el campo de batalla estaba transformado en un cementerio metálico. Más de 8.000 tanques y vehículos, entre aliados y del eje, yacían destruidos o convertidos en escombros humeantes. El silencio posterior era abrasador. Los pocos sobrevivientes, cubiertos de polvo y lágrimas, vagaban entre los restos preguntándose cómo era posible seguir respirando después de aquello. Los informes oficiales nunca reconocieron la magnitud exacta de la destrucción. Algunos hablaron de 8.000 tanques, otros rebajaron la cifra. Pero para quienes vivieron aquel infierno, el número carecía de importancia. Lo que contaba era la memoria indeleble del horror, la hermandad forjada bajo fuego, y la conciencia espantosa de que la historia se había escrito allí mismo, en la arena ardiente de Túnez. Esa mañana, Patton recorrió el campo de batalla intentando devolver esperanza a sus hombres. Saludó a los heridos, honró a los caídos y lloró en silencio, convencido de que la gloria siempre va acompañada del sufrimiento más profundo. «Hoy hemos derrotado al enemigo», murmuró para sí. «Pero la verdadera batalla es recordar a los que entregaron todo por la libertad. ¿Quieres descubrir cómo Rommel planeó una retirada imposible y lo que Patton sentía tras la victoria más amarga de su vida? No olvides suscribirte y dejar tu comentario sobre lo que más te impactó. Dale me gusta y activa la campanita, porque en el siguiente capítulo viajaremos al corazón de la desesperada resistencia final en Túnez. Nos vemos en la próxima historia impactante. O general George S. Patton e o marechal Erwin Rommel são duas das figuras militares mais famosas da Segunda Guerra Mundial. Mas ao contrário do que algumas histórias populares sugerem, eles nunca se enfrentaram diretamente no campo de batalha. Rommel foi o comandante das forças do Eixo no norte da África até março de 1943. Quando foi substituído por Hans-Jürgen von Arnim, antes da fase final da campanha da Tunísia. Já Patton assumiu o comando do 2º Corpo dos Essetua na campanha da Tunísia, em março de 1943. Após a derrota inicial americana na Batalha do Passo de Kasserine, a campanha da Tunísia começou em janeiro de 1943, com o desembarque aliado e o avanço lento para o leste. Enquanto Rommel tentava conter as forças aliadas com operações defensivas e contra-ataques, ele enfrentava dificuldades crescentes devido à inferioridade numérica e problemas de suprimentos. Depois que Rommel foi afastado devido a problemas de saúde, as forças do Eixo continuaram lutando sob outro comando até sua rendição em maio de 1943, quando cerca de 267.000 soldados das forças do Eixo foram capturados. O general Patton foi fundamental na reorganização e liderança das tropas americanas após as primeiras derrotas. Suas estratégias agressivas e a combinação do poder aéreo e blindado ajudaram os aliados a romper as defesas do Eixo. Uma das batalhas cruciais foi em El Guetar, em março de 1943, onde as unidades americanas suportaram o ataque da 10ª Divisão Panzer alemã. A batalha resultou na destruição de muitos tanques alemães em um curto período, mas não numa desintegração de 8.000 tanques ou um cerco direto a Rommel. Portanto, o cenário de Patton cercando Rommel em Túnez, com 8.000 tanques desintegrados em 30 minutos, é uma dramatização muito exagerada ou fictícia, possivelmente inspirada pelo espírito das batalhas no norte da África, mas não apoiada pelos registros históricos. A narrativa das batalhas do deserto envolve coragem, derrotas e vitórias espalhadas. E um confronto direto entre Patton e Rommel nunca ocorreu no teatro de operações do norte da África. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de historias emocionantes. Si en el capítulo anterior vivieron la feroz defensa en el Guetar, prepárense para conocer la amarga y dura lección que tuvo que aprender el ejército estadounidense en la batalla do Paso de Kasserine. Suscríbanse,
Comenten qué les inspira esta historia de sacrificio y transformación. Y acompáñenos en esta travesía llena de valentía y cambio. Era febrero de 1943 y las fuerzas del Eje, lideradas por el legendario marechal Erwin Rommel, aunque debilitadas, aún tenían el control estratégico en el norte de África. El paso de Kasserine, una angosta brecha de apenas 3,2 kilómetros en la cadena montañosa del Atlas, se convirtió en el escenario de un choque brutal entre los recién llegados soldados estadounidenses y la veterana Siena División Panzer alemana junto a las fuerzas italianas. Los primeros días fueron un shock. El ejército estadounidense, bajo el mando del mayor general Lloyd Fredendall, enfrentó su primer combate en gran escala con un enemigo experto y despiadado. Inexperiencia, falta de preparación, deficiencias en la comunicación y problemas logísticos fueron rápidamente castigados. En pocos días, los americanos sufrieron pérdidas de cerca de 7,000 hombres, incluyendo muertos, heridos y prisioneros, y más de 180 tanques perdidos, una derrota abrumadora que impactó profundamente a las tropas y a sus comandantes. Rommel y sus fuerzas lanzaron un ataque coordinado, aprovechando la vulnerabilidad aliada para avanzar y tomar posiciones clave. La batalla se convirtió en una serie de saltos territoriales entre montañas y desfiladeros, donde el combate cuerpo a cuerpo y el fuego intenso definían cada metro ganado o perdido. Sin embargo, la victoria alemana no sería duradera. La derrota golpeó al mando aliado con fuerza. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado en el teatro mediterráneo, reaccionó rápidamente a esta crisis. Fredendall fue relevado y el joven general George S. Patton fue llamado para asumir el mando. Este momento fue una encrucijada en la campaña. La derrota se convirtió en una oportunidad para aprender y transformar. Patton inició una profunda revisión de las tácticas, alistamiento, entrenamiento y coordinación entre las fuerzas terrestres y aéreas. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de estos soldados enfrentando tu primera gran batalla? ¿Qué crees que hace a un líder verdaderamente grande en la adversidad? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando estas historias llenas de coraje y aprendizaje. Con Patton al mando, las tácticas cambiaron radicalmente. La comunicación mejoró. Las unidades comenzaron a coordinar ataques conjuntos y se fortaleció la moral tras rigurosos entrenamientos bajo condiciones duras. El segundo cuerpo estadounidense, que había sido humillado en Kasserine, empezó a mostrar señales de recuperación. Aunque el paso de Kasserine fue una derrota inicial, sirvió para endurecer y preparar mejor a las fuerzas aliadas para el enfrentamiento final en Túnez. El costoso aprendizaje hizo que cuando la guerra tocara su clímax, los soldados de Patton estuvieran listos para enfrentar al enemigo con renovado vigor y estrategia. Esta batalla forjó entre ellos una nueva determinación, vinculando la historia no solo con la estrategia militar, sino con la resiliencia humana. La campaña de Túnez no había terminado, pero el camino hacia la victoria estaba marcado, en gran parte, por la sangre y el coraje derramados en Kasserine. ¿Quieres descubrir las batallas decisivas que siguieron y cómo Patton y sus hombres remontaron para cambiar el curso de la guerra en África del Norte? No dejes de suscribirte. Deja tu comentario con lo que más te impactó y comparte esta historia para que más personas conozcan el valor de esta campaña. Nos vemos en el próximo capítulo para continuar esta apasionante saga de guerra, estrategia y heroísmo. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de historias que estremecen el alma y el corazón. Después de las duras lecciones de Kasserine y la reorganización bajo el mando de Patton, hoy les contaré en detalle cómo la valentía, la preparación y la inteligencia aliada llevaron a un momento decisivo de la campaña de Túnez, la batalla de Medellín.
el último gran esfuerzo del Afrika Korps antes de su retirada definitiva. Suscríbanse, comenten cuál ha sido el momento más impactante de esta saga hasta ahora y acompáñennos en esta emocionante entrega llena de estrategia, sacrificio y determinación. Era el 6 de marzo de 1943, cuando el sol comenzaba a calentar la árida tierra tunecina, pintando de amarillo y ocre las colinas y desfiladeros cercanos a la ciudad de Medellín. Esta ciudad, un punto estratégico vital, había sido fortificada con cuidado por los aliados, formando parte de un conjunto defensivo conocido como la Línea Maret, construida originalmente por los franceses y ahora transformada en la barrera que debía detener el avance del Afrika Korps alemán y sus aliados italianos. Por meses, los aliados habían comprado tiempo para fortalecer sus posiciones, mejorar sus suministros y reorganizar a sus tropas tras las lecciones dolorosas de batallas anteriores, como Kasserine. La inteligencia militar había interceptado señales y códigos del enemigo, anticipando que Rommel intentaría una ofensiva en esta zona para recuperar el control y frenar el avance aliado. Rommel, enfermo pero no derrotado, había delegado el mando directo de la operación en el general Hans-Jürgen von Arnim, con la esperanza de que un ataque vigoroso y coordinado pudiera sorprender a las fuerzas enemigas en Medellín y obligarlas a retroceder, abriendo una brecha en la línea aliada e incluso prolongando la presencia del Eje en África. Las fuerzas del Eje lanzaron su ofensiva bajo el nombre en código Operación Capri. En la madrugada, columnas de tanques Panzers y tropas de infantería comenzaron a avanzar hacia Medellín con la intención de atacar por varios puntos estratégicos en un frente de 15 kilómetros, especialmente en la zona sudeste, cerca de Tajer-Kir. Sin embargo, no contaban con la preparación y la respuesta aliada, una combinación letal de minas terrestres, artillería pesada y el constante apoyo aéreo que las fuerzas del Eje no podían superar. El avance inicial fue complicado para los alemanes. Al pasar por campos minados, perdieron una cantidad significativa de tanques y vehículos mecanizados, lo que ralentizó y desorganizó la ofensiva. Los defensores, compuestos mayormente por tropas británicas y estadounidenses, mostraron una férrea resistencia. Soldados disparaban desde trincheras, equipos antitanque contraatacaban en puntos críticos y los pilotos aliados atacaban con precisión quirúrgica. El fuego se intensificaba en una danza mortal. Explosiones rompían la quietud del desierto. Los hombres sentían el calor del metal, el olor a pólvora, la vibración constante del suelo por el paso de blindados que rugían hacia la batalla. En cada ataque y contraataque, la tensión y el peligro crecían. El objetivo de Rommel, aunque noble en términos militares, se estaba convirtiendo en una ofensiva costosa y con pocas posibilidades de éxito real. Por la tarde, Rubén Patton, después de recibir reportes continuos, coordinaba desde sus puestos de mando las respuestas rápidas y estratégicas de sus tropas. Las acciones aéreas aliadas lograron derribar varios aviones del Eje que intentaban apoyar el ataque terrestre. Los artilleros, con precisión infernal, lograron inutilizar decenas de tanques alemanes, marcando el declive de la ofensiva. La batalla terminó con un fracaso claro para el Afrika Korps, que tuvo que retirarse con las fuerzas significativamente reducidas. Este contraataque aliado se convertiría en un símbolo de que la era de Rommel en África estaba llegando a su fin, pues pocos días después, inesperadamente, Rommel fue llamado a Alemania debido a problemas de salud, siendo sustituido por el general von Arnim. El impacto estratégico fue profundo. Los aliados no solo defendieron con éxito, sino que renovaron su confianza y preparación para la fase final de la campaña, que culminaría con la ruptura de la línea Maret y la capitulación final del Eje en mayo de 1943. Para los soldados en el terreno,
Medellín representó una batalla donde el conocimiento, la coordinación y la determinación fueron tan decisivos como la fuerza bruta. Entre el estruendo hubo momentos de heroísmo silencioso y coraje inesperado. Médicos arriesgaban sus vidas para salvar a los heridos en medio de los bombardeos. Soldados compartían raciones y palabras de aliento en trincheras heladas durante la noche. A kilómetros, pilotos esperaban su turno para volar sobre líneas enemigas, conscientes de que cada misión podía ser su fin. Patton, conocido por su carácter fuerte y exigente, también mostró su lado humano, enviando mensajes a sus tropas para motivarlas y recorriendo las líneas para comprobar personalmente el ánimo y la capacidad de sus hombres. Sabía que más allá de la estrategia, la guerra se ganaba con la fuerza del espíritu humano. Imagina estar en sus botas, enfrentando un enemigo feroz, con tu vida y la de tus compañeros pendiendo de un hilo. ¿Crees que la preparación y el valor son suficientes para triunfar? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte esta historia si te inspira. No olvides suscribirte para más relatos que muestran la profundidad del sacrificio y la esperanza humana. Desde un punto de vista militar, Medellín sirvió como una prueba de fuego para la coordinación entre los diferentes cuerpos de las fuerzas aliadas. La inteligencia, la infantería, los blindados y la fuerza aérea trabajaron en conjunto de manera inédita para asegurar la defensa. La derrota alemana evidenció las limitaciones del eje en esta etapa, especialmente en suministros y movilidad, y la profundidad del aprendizaje aliado tras las batallas previas. También marcó la transición definitiva del dominio en el norte de África a manos aliadas, estableciendo las condiciones para las campañas europeas posteriores. Este episodio épico nos muestra que la guerra es mucho más que tácticas y números. Es la historia de hombres y mujeres enfrentando lo imposible. ¿Quieres saber cómo será la batalla decisiva en la línea Maret, donde se decidirá el destino del Afrika Korps para siempre? Suscríbete, comenta qué momento te conmovió más y comparte esta historia para que más personas conozcan estos hechos inspiradores. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de historias emocionantes y conmovedoras. Después de las épicas batallas de Medellín y Kasserine, hoy nos adentramos en la decisiva batalla de la línea Maret, donde las fuerzas aliadas, bajo el mando del general Bernard Montgomery, realizaron una ofensiva implacable que marcaría el fin del dominio del eje en África del Norte. Si te apasionan estas historias de valor, estrategia y sacrificio, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir esta narración para mantener viva la memoria de quienes lucharon por la libertad. Era la noche del 19 al 20 de marzo de 1943, cuando el OATO, ejército británico, fuerte y decidido, lanzó la Operación Pugilist contra la línea Maret, una formidable defensa fortificada en el sur de Túnez, que había sido reforzada por las fuerzas del eje para detener el avance aliado. Esta línea, diseñada originalmente por los franceses, había sido adaptada con alambre de púas, minas antitanque, artillería pesada y fortificaciones al más puro estilo fortificado en el desierto. La primera penetración fue llevada a cabo por la 50ª División de Infantería, Northumbrian, que logró establecer una cabeza de puente al oeste de Sarat. Sin embargo, las condiciones del terreno y la lluvia intensa hicieron imposible el despliegue de tanques y sistemas antitanque aliados, dejando a la infantería aislada y vulnerable. Los defensores de la línea Maret, principalmente la 5ª División Panzer alemana y la División italiana Giovanni Fascisti, respondieron con un feroz contraataque alrededor del 22 de marzo, logrando recuperar gran parte de la posición capturada, evidenciando que esta batalla sería una lucha ardua y prolongada. Pero Montgomery, con su habitual paciencia calculada, no se dio por vencido. Planeó una maniobra estratégica de flanqueo, conocida como Operación Supercharged Sund,
destinada a rodear las defensas enemigas desde el interior, aprovechando el paso de Tebaga, un estrecho entre las montañas de Matmata que representaba un punto débil en la línea defensiva del eje. Los soldados, cansados pero llenos de determinación, avanzaban bajo el bombardeo constante del enemigo y las duras condiciones del desierto martillado por la lluvia. Las noches eran frías, y entre las trincheras improvisaban fogatas y compartían historias de sus vidas lejos del campo de batalla para mantenerse con esperanza. La coordinación entre la infantería, la artillería y la aviación aliadas mostró una evolución táctica impresionante. Los ataques aéreos aliados golpeaban las posiciones defensivas y las rutas de suministro con precisión, mientras las unidades terrestres avanzaban a pesar de la resistencia tenaz. En los días posteriores al inicio de Supercharged Dawn, el X Cuerpo, comandado por el teniente general Brian Horrocks, logró capturar el Tebaga Gap y la ciudad de El Ham, puntos cruciales que hicieron que la línea Maret se volviera indefendible para las fuerzas del eje. Los defensores respondieron con fuego antitanque intenso, intentando ganar tiempo para una retirada organizada, pero la presión era imparable. Rommel, que había sido reemplazado por el general italiano Giovanni Messe, asistía impotente a la gradual desintegración de las defensas en Túnez. La capacidad de maniobra disminuía a diario mientras las fuerzas aliadas consolidaban posiciones y acortaban la distancia hacia el objetivo final, la liberación total del norte de África. Imagina el cansancio físico y la presión mental que estos hombres enfrentaban mientras luchaban por cada centímetro de esa línea fortificada. ¿Qué crees que les daba fuerzas para seguir adelante? Escribe en los comentarios tu opinión y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los momentos decisivos de esta campaña épica. En menos de una semana, la ofensiva aliada forzó la retirada de la primera división de ejército del eje, que se retiró aproximadamente 60 kilómetros hacia el noroeste, estableciendo nuevas posiciones defensivas en Wadi Akarit, cerca de Gabes. Este movimiento fue crucial, pues permitió dar inicio a la etapa final para la completa expulsión del eje de África del Norte. La intensidad de la batalla, el desgaste continuo del enemigo y el avance implacable de las fuerzas aliadas marcaron un punto de no retorno en la campaña. Los combates en las fortificaciones, las emboscadas, las cargas blindadas y los asaltos nocturnos contaban una historia de sacrificio y valentía incomparable. Montgomery continuó impulsando una estrategia de desgaste y maniobras rápidas, coordinando con sus tropas estadounidenses, comandadas por Patton y las fuerzas francesas libres para maximizar la presión sobre el enemigo agotado. La batalla de la línea Maret expuso la evolución técnica y táctica del ejército aliado, que había aprendido de derrotas anteriores y se había fortalecido en coordinación, inteligencia y logística. Esta victoria fue fundamental no solo por su resultado inmediato, sino porque sentó las bases para la ofensiva definitiva en Túnez. El desgaste que sufrieron las tropas alemanas y sus aliados italianos en esta batalla fue irreversible, y su retirada a línea nuevas defensas reflejó su debilitamiento definitivo en la región. La combinación de esfuerzos entre las diferentes fuerzas aliadas demostró la importancia del trabajo en equipo y la adaptación en la guerra moderna. Así concluye otro capítulo de esta saga que nos recuerda el costo humano y estratégico de la guerra. ¿Quieres seguir con nosotros en la historia final que cerrará esta gran campaña y descubrir cómo se selló la victoria aliada en África? Suscríbete, comenta qué te ha inspirado más hasta ahora y comparte para que más personas conozcan el valor de estos hombres y mujeres en el desierto. Nos vemos en el próximo capítulo para el desenlace de esta épica batalla por la libertad. Bienvenidos al capítulo final de esta saga emocionante y feroz,
sobre la campaña de Túnez. Hoy conoceremos cómo las fuerzas aliadas sellaron su victoria definitiva en la batalla de Wadi Akarit, el último gran esfuerzo defensivo de las tropas del Eje en África del Norte. No olvides suscribirte, comentar qué episodio te ha conmovido más y compartir esta historia para honrar la valentía y el sacrificio de quienes pelearon en el desierto. Era el amanecer del 6 de abril de 1943, cuando la ofensiva aliada, bautizada como Operación Scipio, empezó a rugir en la región de Wadi Akarit, un paso estratégico cerca de las ciudades de Gabes y el Hamma, que representaba la última línea defensiva organizada del Eje en el sur de Túnez. Esta posición natural, protegida por el mar al este y extensos pantanos al oeste, era considerada casi inexpugnable y había sido seleccionada por el mismísimo Rommel como la mejor posición para resistir al avance del ochenavo ejército británico. Las fuerzas aliadas, compuestas principalmente por la 50 División de Infantería, Northumbrian, la 51 División de Infantería Highland y la 4 División India, recibieron la orden de atacar frontalmente tras un intenso bombardeo artillero desde la noche anterior, diseñado para debilitar las líneas enemigas. La batalla prometía ser una prueba gigantesca de la coordinación entre infantería, blindados y apoyo aéreo. En un terreno difícil y muy restringido para la maniobra, los defensores del Eje, una mezcolanza de tropas italianas y alemanas con alrededor de 24.000 hombres, incluyendo a la 5ª División Panzer alemana y unidades italianas del 20 y 21 cuerpos, estaban preparados para resistir a toda costa. El mando italiano subrayó la importancia de conservar la línea para evitar la caída de Gabes y el colapso total de las fuerzas del Eje en África. El ataque aliado comenzó al amanecer, con una brutal carga de las divisiones de infantería, seguidas por las fuerzas blindadas intentando superar minas y barreras antitanques. Las fuerzas del Eje respondieron con ferocidad. El combate cercado, golpe a golpe, se hizo intenso y sangriento. En varias ocasiones la lucha llegó a ser cuerpo a cuerpo, y la determinación de cada soldado se volvió el factor crucial para mantener o tomar posiciones. A lo largo del día, el avance aliado hizo retroceder lentamente a las fuerzas del Eje, que a pesar de su resistencia comenzaron a agotar recursos y trabajadores en el terreno. Las constantes ofensivas aéreas y el bombardeo artillero aliado minaron la capacidad de maniobra y abastecimiento enemigo, incrementando la presión en sus líneas defensivas. Los defensores fueron finalmente forzados a retirarse en la noche, dejando una gran cantidad de bajas y algún equipo abandonado. De los aproximadamente 24.000 hombres que defendían la posición, cerca de 7.000 fueron muertos, heridos o capturados. La retirada fue apresurada y dolorosa, y no sin sacrificios, ya que muchos soldados recorrieron a pie largas distancias para reorganizarse en nuevas defensas cerca de Enfidaville. En medio del desierto, entre el humo y el caos, las historias humanas emergían como faros en la oscuridad. Médicos y enfermeros no dejaban de atender a los heridos a pesar del peligro constante. Los soldados que sobrevivían compartían palabras de ánimo y esperanza, conscientes que esta batalla representaba el cierre de una dolorosa campaña. General Bernard Montgomery, viendo la última línea caer, supo que la expulsión definitiva del Eje estaba cerca. Los rostros cansados de sus comandados reflejaban la mezcla de alivio, orgullo y tristeza por quienes no podrían celebrar la victoria. En la retaguardia, la planificación estratégica avanzaba para garantizar el avance hacia el norte, hacia la liberación completa de Túnez y con la mirada puesta en próximos desafíos en Europa. Imagina luchar hasta el límite para defender tu nación, perdiendo hermanos en combate y aún así levantarte para dar batalla el día siguiente.
¿Crees que la esperanza y camaradería pueden superar el horror de la guerra? Déjanos tu opinión y suscríbete para conocer más relatos intensos y preciosos como este. La historia del coraje humano es eterna. El triunfo en Wadi Akarit simbolizó el colapso definitivo de la presencia del Eje en África del Norte. La ofensiva demostró el crecimiento táctico y logístico de los aliados, una integración efectiva de fuerzas británicas, americanas e indias, y el poder combinatorio del aire y la tierra. La caída de esta última línea defensiva allanó el camino para la ofensiva final en Túnez, llevando a la capitulación de unas 267.000 tropas del Eje en mayo de 1943, poniendo fin a la campaña africana y abriendo la puerta para la invasión de Europa. Este capítulo épico, tan costoso en vidas humanas, muestra que la guerra no se gana solo con armas, sino con espíritu, cooperación y la determinación inquebrantable de quienes luchan por un ideal. Este es el cierre de nuestro gran viaje a través de la campaña de Túnez, un relato de valentía, sacrificio y lecciones aprendidas. No olvides suscribirte para más historias emocionantes, dejar en los comentarios qué parte te impactó más y compartir este video para recordar a quienes pelearon para cambiar el curso de la historia. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia impactante.